Seguimos adelante en este recorrido por los profetas del Antiguo Testamento y analizando la labor, la palabra de Dios a ellos, la palabra que ellos traen de parte de Dios al pueblo y tomando ahí la enseñanza para la iglesia. ¿Cuál es la labor? ¿Cuál es el quehacer profético que tenemos hoy como iglesia? Y hoy vamos a hablar de un profeta que lo vamos a tener que recordar de una manera pues un tanto extraña, ¿no? Nosotros recordamos a las personas generalmente por sus nombres. Y si damos un pequeño repaso de los profetas de los que hemos hablado, empezamos con Abraham, después pasamos a Aarón, después nos fuimos con Moisés y por último hablamos de Josué. ¿Pero alguien vio cómo se llama el profeta del que vamos a hablar hoy? ¿Cómo se llama? ¿Mandé? Gedeón, no. No vamos a hablar de Gedeón. Todavía no. Gedeón está en los siguientes versículos, pero apenas se va a llamar Gedeón. Pero en la lectura que hicimos no se menciona el nombre de este profeta. Y este profeta es conocido como el profeta anónimo. Y en libros de teología, en estudios bíblicos, en libros de enseñanza, siempre se va a reconocer este profeta, del cual se habla en estos primeros 10 versículos de Jueces capítulo 6, como el profeta anónimo. Este no es Gedeón, aclaro esto. Gedeón en los siguientes versículos apenas va a ser llamado, y Gedeón va a ser llamado a ser juez de Israel. Pero este hombre de los primeros 10 versículos, que no se menciona cómo se llamaba, sí es un profeta y Dios lo llama para llevar su palabra. Recordamos la definición de que es un profeta. Un profeta es aquel que recibe palabra de Dios para que la comunique al pueblo. Y en ese sentido, estrictamente, es que la iglesia tiene una labor profética. Nosotros tenemos un llamado de Dios, nosotros recibimos palabra de Dios y tenemos la ordenanza de parte del Señor de transmitirla, de llevarla al pueblo. Ese es el llamado general para la labor de la iglesia. Claro, nosotros lo hacemos a través del Evangelio, a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pero es el mismo proceso exactamente. Nos acercamos entonces a este capítulo 6, a estos primeros versículos, y vamos a ver que esto sucede más o menos unos 500 años después de que el pueblo de Israel se estableciera en la tierra prometida. Caminaron a través del desierto, llegaron hasta el río, cruzaron ese río, tomaron Jericó y se empezaron a distribuir por toda la tierra en donde el Señor les había dado la promesa de que podrían establecerse. Y pasó el tiempo. Y la misma palabra nos enseña en Jueces que ellos llegaron y sacaron agua de pozos que ellos no cavaron, y vivieron en casas que ellos no construyeron, y araron y recogieron frutos de tierras que ellos no habían cultivado ni sembrado. Y si vemos qué es lo que sucede en Jueces, seguramente usted ya lo ha escuchado, una y otra vez el pueblo se va detrás de otros dioses, hay una apostasía, el pueblo va en contra de Dios, viene la llamada de atención de parte de Dios, viene castigo de parte de Dios, y entonces cuando el pueblo empieza a sentir la presión de lo que sucede, generalmente a través de enemigos que los oprimen, clama a Dios. ¿Qué hace Dios? Envía un juez para que los libere. Esto es repetitivo, usted lo va a ver una y otra vez, y de todo Jueces, que le recomiendo lo haga, va a ver este proceso. Hay apostasía, viene castigo, Dios envía un juez y restaura al pueblo, y pasa otra vez y pasa otra vez. Dentro de estos siglos, o de estos ciclos más bien, se va a dar precisamente esta situación entre el pueblo de Israel y los madianitas. ¿Sabe usted quiénes eran los madianitas? Los madianitas eran los descendientes de Madián. ¿Quién es Madián? Madián es hijo de Abraham, por si usted no lo sabía. O sea que eran primos lejanos de los israelitas, también descendientes de Abraham. Madián era el hijo de Abraham que tuvo con Sétura, una de sus concubinas. Y ahí nos damos cuenta desde ese tiempo que el error grave de haber tomado a Abraham otras mujeres
todavía hoy, si usted voltea sus ojos al Medio Oriente y ve el pleito y la guerra que hay entre la nación actual de Israel y todos los que viven ahí en la franja de Gaza que no son israelitas, sabe que también son descendientes de Abraham. Y hay un pleito terrible por el error que se cometió hace 3,000 y pico de años. Esta situación se va a dar, claro, permitida por Dios para llamar la atención del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, y lo dice la última frase de la lectura que hicimos, no obedeció las indicaciones que Dios le había dado. No obedecieron la palabra de Dios y por eso están puestos en opresión. Vienen los madianitas, son mucha gente, traen sus camellos y los camellos comen y comen en serio. Y dice la palabra que eran innumerables y entraban en los territorios israelitas y se comían todo lo que encontraban. Para cuando Israel tenía hambre, no había nada. ¿Qué sienten ellos? Opresión. Son oprimidos por los madianitas y la historia nos va a narrar que en medio de esa opresión el pueblo ¿qué hace? Clama a Dios. Le dice, Señor, necesitamos ayuda, necesitamos alivio, libéranos de la opresión de Madián. Respondiendo Dios a esto es que levanta a este profeta anónimo, recuérdenlo así, es el profeta anónimo sin nombre. Y Dios lo levanta y lo envía en medio del pueblo y va a haber dos situaciones muy características, muy puntuales de esto. La primera es que el profeta les va a dar o les va a recordar la bendición de Dios. Dios ha sido bueno con ustedes, Dios es Dios de Israel, pero en segundo lugar también les va a dar una advertencia y esa advertencia sigue siendo hasta nuestros días. Hay consecuencia en el pecado. El pecado tiene consecuencias. Estas dos situaciones, estos dos mensajes son muy importantes en la palabra, en la transmisión de los profetas. Dios es bueno, hay misericordia, Dios ha hecho grandes cosas para su pueblo, pero hay consecuencias en el pecado. Y esto va a ofrecerle al pueblo un equilibrio. Dios es justo, pero Dios es un Dios de misericordia. Y nos va a revelar la labor profética que tenemos como iglesia. ¿Cuál es ella? La labor de restauración. La iglesia, hermanos, es llamada a ser una comunidad de restauración, una comunidad restaurativa. ¿Por qué? Porque Dios llama a entrar al redil a aquella oveja perniquebrada, aquella oveja herida, aquella oveja enferma, aquella oveja que ha sido maltratada, y dentro del redil la restaura. Y el redil es la iglesia. Entonces, la obra de la iglesia tiene que tener una labor restaurativa. Eso hacemos cuando intercedemos unos por otros. Qué importante es saber que tenemos hermanos y hermanas. Qué importante es saber que tenemos una familia más allá de la carne, más allá de la sangre, en el espíritu, porque somos hermanos en Cristo Jesús. Qué importante es extendernos la mano no solo para orar, sino para proveer también la necesidad, compañía, afecto, recursos, etc. Porque ahí está la necesidad. Y sabe que esto es parte de la labor de restauración que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo este profeta anónimo manifiesta la obra o el llamado a ser una comunidad restauradora? Que la iglesia, parte de su quehacer profético, sea la restauración. Bueno, de eso hablamos en esta mañana. Primeramente, vamos al versículo 8. Tenga ahí su Biblia abierta. Y si me ayudan por favor a leerlo, les voy a pedir que lo lean todos juntos. ¿Qué dice el versículo 8 después de 6? Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. La primera enseñanza que nos
característica del profeta anónimo es que somos mensajeros de restauración. Nosotros, tú y yo, somos mensajeros de restauración. Ahora, ¿cómo es que esto suceda? Bueno, en primer lugar, la figura del profeta, ya lo entendimos, desempeña un papel sumamente importante porque es quien comunica al pueblo la voluntad de Dios. Dios va a expresar sus mandamientos, lo que quiere, las ordenanzas, cómo vivir, qué hacer, órdenes muy precisas en algún momento de la historia bíblica y aún hoy en nuestras vidas, y las transmite de muchas maneras. Claro, accedemos a la palabra de Dios. Decía mi hermano Luis, cuando íbamos llegando hoy en la mañana, pues ¿tiene usted una Biblia? ¿Tiene usted una Biblia en su casa? ¿La leyó en la semana? Bueno, accedemos a lo que Dios manda y demanda de nosotros de esta manera. Pero también recibimos palabra de Dios cuando nos reunimos, cuando adoramos, cuando recibimos la predicación, cuando alguien viene y nos da un consejo conforme a la palabra. ¿Se recuerda cuán importante es la expresión que utilizan los profetas cuando dicen, así ha dicho el Señor? O esta es la palabra de Dios. Esto es lo que dice el Señor. Por eso es importante conocer la Biblia. Tú y yo tenemos ese llamado a comunicar la palabra de Dios, pero en ese llamado a comunicar la palabra somos llamados a ser restauradores. La palabra de Dios es una palabra de restauración. ¿Qué es el Evangelio? ¿Se acuerdan qué es el Evangelio? Buenas nuevas. ¿Sabe qué? Las buenas nuevas restauran, las buenas nuevas levantan, las buenas nuevas sanan. Y qué importante es que Dios toma la iniciativa del llamado. Y me gusta mucho cómo dice la expresión del texto que Dios llamó a un varón. Dios lo llamó y lo envió. Es Dios quien envía. Nosotros no vamos por nuestras propias fuerzas, ni por nuestros propios deseos, ni por nuestro capricho. Dios es el que envía. Pero para saber que Dios envía, es Dios el que da la palabra. Es Dios el que nos enseña. Para ser una comunidad restaurativa necesitamos conocer la palabra, necesitamos conocer el Evangelio, necesitamos experimentar el Evangelio nosotros mismos y compartir. ¿Y qué pasa cuando conocemos el Evangelio y cuando clamamos el Evangelio en medio de nosotros? Dios empieza a obrar. No somos nosotros los que restauramos, eso nos tiene que quedar muy claro, pero es en medio de esta comunidad que Dios restaura. Ahora, ¿qué tiene que suceder para ello? Bueno, que vivamos esa palabra que estamos predicando. El profeta anónimo es enviado a asumir la responsabilidad de compartir la palabra de Dios conforme Dios la ha enviado para restaurar al pueblo. ¿Qué está pasando en el pueblo? El pueblo ha pecado. El pueblo está pagando consecuencias y el pueblo clama necesitando ayuda. Y Dios va y llama y envía quien vaya y con la palabra de Dios restaure. Comunicar la palabra es lo importante. La labor profética no tiene que ver con lo que yo creo, yo pienso, yo he experimentado, tiene que ver con lo que Dios dice. La frase así ha dicho Jehová, Dios de Israel, va a enfatizar la autoridad, la veracidad de esa palabra. Entonces, cuando tú ves con alguien que necesita un consejo, un apoyo, una palabra que vaya a levantar su vida, tienes que decir, mira, como dice la palabra, mira como dice el Señor en esta parte, mira como Dios le reveló a Pablo, a Pedro, a Juan, etc. No, yo creo. ¿Sabes qué? Yo pienso. Ese tipo de expresiones son consejos de la comadre o del compadre.
Pero el creyente dice, mira, aquí dice el Señor. La Biblia dice. Uy, pues importante entonces es que nos pongamos a estudiar la Biblia. Yo quiero que la próxima semana haya cuando menos 7 capítulos de cada uno. Cuando menos. ¿Verdad? Que diga, híjole, este día nomás me alcanzó para leer un capítulo de la Biblia. Pero más que leerlo hay que, lo decía bien mi hermano Willy, escudriñar. Porque si usted no tiene palabra en su vida, ¿qué va a compartir con aquel que está en necesidad y Dios le envía a ser restaurativo? Es el Evangelio de Cristo la principal forma en que Dios obra para restaurar a la humanidad. Y la iglesia, nosotros tenemos que ser conscientes de que somos enviados y que nuestra labor es llevar ese evangelio a fin de que se restaure la comunión entre el pueblo y Dios, se restauren las vidas de aquellos que están llegando, porque ese Señor que añade a su iglesia cada día nos tiene que ser salvos. Pero una vez que están aquí, una vez que reciben ese llamado del Señor, la labor de la iglesia tiene que iniciar. Cuidado, porque tenemos un llamado muy importante. Segunda enseñanza, y vamos al versículo 9, bueno, desde la segunda parte del versículo 8 y el versículo 9, y nos habla de que hay una memoria de la gracia de Dios. Y este es un mensaje muy importante para el mensaje de restauración. Segunda parte del versículo 8 y versículo 9 dice: os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. ¿Cuándo pasó esto? Desde que salieron de Egipto, y el Señor los encaminó y los guió de noche con la columna de fuego, y de día les puso la nube para que no se asolearan, y les dio agua, y les dio pan, y les dio carne. Y dice la Biblia, siempre me ha llamado mucho la atención, hasta que les salió por las narices en abundancia, porque así es Dios. Yo los hice salir, yo los saqué, yo los traje, yo los conduje. Yo quité los enemigos de enfrente de ustedes. Yo les di esta tierra. Y en este tejido, en esta labor profética que la iglesia tiene, es sumamente importante recordar la gracia de Dios y sus bendiciones. ¿Qué podemos compartir con otro? El Señor me restauró, el Señor me sanó, el Señor me sacó, el Señor me levantó, el Señor me trajo. Cuidado, porque a veces cuando damos testimonios sobresaltamos mucho lo malos que éramos y a veces tan explícitos en los pecados en los que andábamos. Pero el Señor de ahí me sacó. Cuando al revés, ¿verdad? Yo soy un pecador como todos sobre la tierra. Pero el Señor hizo, obró, restauró, me sacó y hoy soy un hijo de Dios. Qué importante es este mensaje como labor de la iglesia. Qué importante es cuando hablamos con alguien que está en situaciones difíciles, recordarles que Dios es un Dios de gracia y como así sacó a su pueblo de Egipto y los guió por el desierto, así mismo nos ha rescatado a cada uno de nosotros en Cristo Jesús y nos guía. ¿Sabe qué? Muchas veces a través del desierto. Porque seguimos pasando dificultades, hay pruebas, hay problemas, hay enemigos. Pero el Señor nos sigue diciendo: yo te saqué, yo te guié y yo soy el que quita los enemigos de delante de ti. Y esto nos da inspiración, pone en nosotros esperanza y pone también esta esperanza en aquel que necesita un mensaje para ser restaurado. La labor de la iglesia entonces también es recordar la fidelidad de Dios. Dios es fiel.
A pesar de nuestro pecado, Dios es fiel. Dios, dice la palabra, no puede negarse a sí mismo. La gracia de Dios se hace evidente en nuestras vidas. Y si la gracia de Dios no es evidente en tu vida, necesitas realizar cómo está tu relación con Dios. Porque sabes que Dios siempre está ahí para bendecirnos. ¿Puedes recordar bendiciones del Señor? Yo creo que sí. Deberíamos de poder ser tan agradecidos de saber que no respiraríamos en el Señor. Y si hoy tuviste la bendición de llevar un pedazo de pan, un taco de barbacoa a tu boca en esta mañana, agradecele al Señor. Si estás aquí, agradecele al Señor. Hay bendiciones de Dios y tenemos que recordar esta gracia y tenemos que presentarla delante del mundo. Dios saca de la esclavitud del pecado en Jesucristo por su sacrificio en el Calvario. Dios es el que restaura. Entonces, sí, si está alguien en necesidad, ve, abrázalo, ve, consuélalo, pero háblale de la gracia de Cristo. La gracia de Cristo es la que restaura. Predícale el Evangelio. Hay una buena noticia liberadora y restauradora. Y esto es parte de la labor. Y diría yo que esto es el fundamento de la labor que tenemos como iglesia. ¿Qué estamos haciendo? A veces, hermanos, somos, no voy a decir que más que confianza en exceso, porque es promesa de Dios y Dios la cumple. Y decimos, es que el Señor es el que va a traer. Y lo dije hace un momento, porque es el Señor el que añade a la iglesia. Bueno, este añadir no quiere decir que Dios lo agarre y lo empuja para adentro. Ojo, es Dios el que añade porque Él es el que cambia, restaura, limpia, hace nuevas criaturas y entonces pues pasan a ser nuestros hermanos en Cristo Jesús. Pero el Señor nos dijo, ir y predicar. Ve o vayan, les dijo, y hagan discípulos. Y entonces, ¿tenemos que quedarnos aquí sentados mientras el Señor mete? No. Tenemos que salir y cumplir la labor que tenemos como iglesia. Y dentro de esa labor es sumamente importante recordar en nosotros y predicarle al otro la gracia de Cristo en nosotros mismos. En tercer lugar, versículo 10, ayúdenme nuevamente a leerlo, por favor. Yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Un llamado sumamente importante dentro de la proclamación de la palabra del Evangelio, un llamado muy importante dentro de la labor que tenemos como iglesia, esta labor profética, es el llamado a la obediencia. Sí, tenemos que decirle a la gente que tenemos que ser obedientes al Señor. Es parte también fundamental de este hacer que tenemos como iglesia. Nuestros corazones como creyentes tienen que latir para llevar este mensaje de restauración. Pero ¿sabes cómo vivimos plenamente en Cristo? Siendo obedientes. La verdad es que el cristiano desobediente vive vidas miserables. Y podemos decir, sí, pero ya soy salvo. De todos modos, el Señor ya pagó por mis pecados y yo cuando me muera voy a ir al cielo. Pero el Señor no dijo que vino a comprarnos vidas mediocres. Habló de comprarnos vidas abundantes. Y las vidas abundantes son para aquel que obedece la palabra del Señor. Así que también tenemos que realizar eso. La obediencia es un punto crítico, es un punto fundamental en el mensaje de restauración. Somos restaurados, sí, porque el Señor nos perdona, porque el Señor nos levanta, pero esa restauración o parte de esa restauración en el caminar día a día tiene que ver con la obediencia. Y ahora el pueblo, a través de la palabra del profeta anónimo, puede entender que el pecado, la desobediencia, tiene ¿qué? Consecuencias. Y ponga esto en su mente y guárdalo en su corazón. El pecado tiene consecuencias. El pecado
siempre tiene consecuencias. No podemos escondernos de esto. Tarde o temprano las consecuencias se van a manifestar. Y no se trata de predicar miedo, ojo con esto. No se trata de predicar miedo. No se trata de decir es que si sigues pecando te vas a ir al infierno. Arrepiéntete. Cálmese. No, porque predicamos ¿qué? Gracia. Predicamos evangelio. Buenas nuevas. No maldición. Somos llamados a predicar buenas nuevas. Sin embargo, hay que recordarle al pueblo quién le está llamando. Y dice el Señor: yo soy Jehová vuestro Dios. Y qué importante fue para el pueblo de Israel que Dios le dijera: vosotros seréis mi pueblo y yo seré tu Dios. Pero esta palabra es para nosotros también. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro Dios. Y esta relación Dios-hombre, Dios-mujer, Dios-pueblo es sumamente importante. Y nos recuerda, nos declara que el poder de Dios no tiene límites y que Él es el que está guiando nuestros pasos. Y que tenemos que caminar sin temor, porque Él es el que ha abierto el camino, Él es el que ha alumbrado, Él es el que ha quitado todos los peligros. Pero ¿saben qué sigue habiendo delante de nosotros un peligro? En nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, aún corrupta por la carne en la que estamos, nos dice: no obedezcas. No obedezcas. Esto es un peligro. Esta es la tentación en general. Porque Dios dice una cosa y en nuestra mente decimos: no pasa nada. Dios es bueno, Dios me perdona. Por eso ni siquiera lo consideramos, simplemente caemos ante la tentación. Pero el pecado tiene ¿qué? Consecuencias. ¿Sí? Y la labor profética de la iglesia no implica señalar el pecado sin predicar el evangelio. Pero sí tenemos que decir que hay consecuencias de caminar lejos de Dios. La iglesia es portadora de este evangelio de Cristo, un camino en el que Dios nos retorna a su presencia y nos habla de caminar en obediencia. La restauración o parte de la restauración profética entonces es que caminemos en obediencia. ¿Sabe que esto no es un sueño inalcanzable? Sí podemos caminar obedientes al Señor, una obediencia a Dios que nos lleva paso a paso. No es fácil, pero es verdaderamente un gozo delante del Señor. ¿Sabe que en medio del caos, en medio del ruido del pecado a nuestro alrededor, la melodía suave está encaminada obedientemente? Entonces sí, clamemos al Señor, sí, recordemos su misericordia, pero es importante lo que el Señor dice. Le dijo al pueblo: no habéis obedecido. Yo te libré, yo te saqué, yo te traje, yo vencí a los dioses de los amorreos, yo quité los enemigos de delante de ti. Híjole, qué difícil es. El Señor dice: pero tú no has obedecido. Ya te mostré mi gracia, ya te mostré mi amor, ya te mostré mi cuidado, ya te mostré las bendiciones en tu vida, pero tú, dice el Señor, no has obedecido. Y entonces lo que estás viviendo son consecuencias. Pero tenemos que seguir proclamando la verdad. Dios sigue siendo un Dios de misericordia y gracia. Dios es un Dios que perdona. Y aprendamos como iglesia a vivir obedientemente. Es parte de una proclamación continua, interna y externa a la iglesia. La obediencia a la palabra de Dios es algo fundamental. Termino el repaso las tres conclusiones, las tres enseñanzas. El profeta anónimo, recuerdo nuevamente así, es un portavoz de Dios. No habla por sí mismo. Dios lo envía
rodilla para decirle al pueblo que Dios es bueno, pero también Dios es justo. Le dice al pueblo que Él es portador de un mensaje, pero este mensaje le recuerda la gran bendición de caminar fielmente delante de Dios. Y esto es un mensaje de restauración. El profeta anónimo le recuerda al pueblo que Dios es un Dios de gracia, que Dios ha hecho todo lo necesario para que sea libre. La labor profética va a nutrir esa fe. ¿Por qué? Porque recordamos sus bendiciones. Cada vez que alabamos a Dios, reconocemos lo grande que Él es, lo maravilloso que Él es. Recuérdalo en ti y compárteselo en testimonio a otros. Es parte de nuestra misión. Somos una comunidad llena de esperanza, llamada a llevar sanidad, restauración, a compartir la redención en Cristo Jesús. Y esta esperanza está bien en la palabra, pero también en la manifestación de Dios en tu vida. Y por último, el mensaje del profeta anónimo va a destacar como elemento fundamental que para vivir plenamente necesitamos de Cristo y vivir en obediencia. Y aprender a reconocer cuando estamos viviendo situaciones difíciles, si esto es una consecuencia de que no hemos obedecido. El mensaje supremo del Evangelio es un mensaje de restauración. Dios restaura, Dios levanta, Dios sana, Dios perdona, Dios te hace nueva criatura. Sigamos proclamando el Evangelio. Sigamos proclamando la fe en Jesucristo, sabiendo, como bien lo dice la palabra en Juan capítulo 14, que el Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Por eso predicamos el Evangelio. Pero no podemos proclamarlo solo aquí adentro, sino que cada uno de nosotros somos llamados a la misión profética de llevarlo a nuestras comunidades, al pueblo necesitado, a aquel que está en situación difícil y sigue clamando por la necesidad que tiene el Señor. Así que tenemos que hacer, mucho que hacer como iglesia, pero también en respuesta a ello el Señor hace crecer la obra en sus manos. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que tú traes para nosotros, que profundicemos en ello, Padre, que vayamos tomando cada día más responsabilidad del llamado que tenemos a ser tu iglesia, tu pueblo, Señor, y a llevar el mensaje de restauración del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas, en nuestro testimonio, en nuestro caminar, a aquellos que están a nuestro alrededor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.